La primera vez que vino, pidió el ravioli de calabaza y señaló el reloj cuando el agua del té tardó más de 3 minutos. Notamos su cuaderno cuadriculado, la lapicera de punta fina, la forma de oler el plato como quien consulta una brújula. En la cocina la llamábamos la cartógrafa del paladar. 3 meses después, Elena volvió, se sentó en la mesa 12, pegada a la pared de ladrillos, abrió el mismo cuaderno y pidió menú degustación de la casa y agua sin gas a 6-8 grados bajo cero. Anoté mentalmente, termómetro en el hielo, verificar botellas. En el pase, Ícaro tocó suavemente la campanilla. Enfoque. Gente, la mesa 12 es la del TFG de gastronomía. El señor Orlando apareció, delantal impecable, sonrisa de quien pagó las cuentas del mes. Ponle alma, Rafa, esa joven publica reseñas que valen más que un cartel en la avenida. No era solo eso, yo recordaba el detalle. En la visita anterior, hizo preguntas que solo quien ya manchó guardapolvos de Akparía. Punto crítico de control de tu sopa. Yo, que estudio de madrugada con PDFs y videos, respondí al instante. Ella sonrió de medio lado, sonrisa de quien archiva. Empezamos con ostra rebozada en harina de maíz, mayonesa de limón quemado y polvo de nori. Yo mismo la sazoné. Probé sal, acidez y crocancia con el ritual que Zoraide llama la Trinidad del Crocante. Elena anotó la temperatura, preguntó por el aceite, filtrado diario, punto de humo. Le mostré la ficha de rotación de aceite pegada al lado de la freidora. Ella asintió con la lapicera. Llegó el ravioli de calabaza. En la última visita, había encontrado la manteca 1 minuto más allá del tostado. Hoy bajé el fuego, retiré la sartén, dejé que la noisette quedara ámbar sin volverse cobre. Ícaro lanzó el olonda del risotto a un costado, porque la mesa 12 tenía doble maridaje. Livia coordinaba el salón con el oído en la cocina, pies dibujando mapas invisibles entre mesas. La secuencia avanzó. En el intervalo entre platos, Elena pidió ver la ficha técnica del ravioli. Orlando frunció el ceño. El papeleo es su alergia antigua. Yo saqué del archivador gramaje, mermas, costo por porción, margen. Ella dio vuelta a las hojas, subrayó estandarización, preguntó por la trazabilidad de la calabaza proveedor, lote, fecha de recepción, temperatura a la llegada. Respondí con planillas de recepción completadas por mí y por Zoraide. Cuando llegó el postre, pavlova de maracuyá con merengue de azúcar avainillado y chantilly de kéfir. Elena cerró el cuaderno. La cocina evolucionó, el salón también. Falta una pieza. Orlando se rascó la barbilla. ¿Qué pieza? Un proyecto, dijo ella, y alguien para liderarlo. Miré el reloj. Su té se enfriaba en 7 minutos clavados. Todavía no lo sabía, pero esa frase era la masa fresca siendo cubierta con un paño. Necesitaba reposo para abrir todo el sabor. Por la noche, cuando la cocina se volvió mar de acero y agua caliente, Livia entró con un sobre. Lo dejaron en la mesa 12. Dentro, una tarjeta. Elena, Caetano Auditoría de Operaciones, Holding Terra, Brasa. La famosa cliente exigente era una auditora encubierta. El billete, en lapicera fina, vuelvo mañana, 15 horas, camino de la cocina al mostrador. Traigan todo, fichas, termómetros, registros, plan de limpieza, descarte, alérgenos, BPF, y traigan a Rafa. Orlando me miró como si, por fin, viera el termómetro que pasó años guardado en el cajón. Eres tú, mañana. Tú, dormí poco, entre un PDF de buenas prácticas y otro, dejé fermentar. En frío, la masa del pan. Cuando el gluten se relajó, yo también, un poco. La cocina iba a recibir una auditoría, y yo, una oportunidad para probar que la meticulosidad no es manía, es proyecto. Llegué a las 8, antes de que el sol abriera la claraboya del salón. Zoraide ya hervía pañuelos en agua con cloro calibrado. Ícaro organizaba el mise en place con la precisión de quien sabe que cualquier cajón mal cerrado se vuelve argumento en contra. Yo saqué del armario el dossier. Procedimientos. Operativos estándar. Higienización de frutas y verduras, ppm de hipoclorito, tiempo de contacto, sanitización de superficies cuáles, cuándo, por quién,
como registrar, cambio de tablas por color, descarte de basura orgánica y reciclable. BPF Buenas prácticas de fabricación. Uniforme completo. EP. Higienización de manos con cronómetro de 20 segundos. Control de plagas con registros del fumigador. AC. Flujograma del proceso. Identificación de Partido Comunista de China. Cocción de aves a 74 grados. Enfriamiento rápido. De salsas en baño de hielo, hasta 5 grados en 2 horas. Límites críticos. Monitoreo y acciones correctivas. Trazabilidad. Fichas de recepción con temperatura medida en la rampa. Sonda calibrada. Proveedor. Lote. Fecha. Evaluación sensorial. Fichas técnicas con costo. Gramaje. Mermas y alérgenos. Gluten. Lactosa. Mariscos señalizados. Orlando entró con café fuerte y cara de quien va a la notaría. Hablé con el contador. Si a la holding le gusta, entramos al programa Sello Terra, Brasa. Es inversión, pero abre compras centralizadas, capacitación y probable destaque en su guía, y inspección sorpresa cada trimestre, completó Livia, leyendo el material que Elena había dejado en el sobre. Transparencia, o bailamos al ritmo, o salimos de la pista. A las 15 en punto, Elena cruzó la puerta con el mismo cuaderno, ya sin disfraces, camisa clara, chaqueta doblada en el brazo, credencial con QR. Buenas tardes, empecemos por la entrada de mercaderías. Fuimos hasta la rampa, mostré la calibración. Del termómetro, agua con hielo a 0 grados, hervor a 100 grados, los registros de ayer, el pollo llegó a 3 grados, las hojas a 6 grados corregimos con baño de hielo, el pescado a 2 grados. Elena sondeó aleatoriamente las cajas. Zoraide explicó el protocolo de primero vence, primero sale PEPS, señaló las etiquetas de color por día de la semana, plan de limpieza y sanitización, frecuencia, responsables, productos, dilución, tiempo de contacto, pidió Elena. Abrimos el cuadro impreso y laminado, diario, semanal, mensual, el baño de empleados, la heladera 2, la campana, todo con check, firma, horario y puntos de riesgo, insistió. Le mostré nuestro mapa de flujo, recepción, preelaboración, elaboración térmica, enfriado, expedición. Señalé los Partido Comunista de China y los PCP puntos de control preventivo. En el ravioli, el mayor riesgo es la contaminación cruzada en la mesada de armado. Por eso separamos tablas, utensilios y hacemos higienización entre lotes. Los ojos de Elena eran como sondas, tocaban superficie, buscaban temperatura de esencia. Pidió una simulación de servicio. Ícaro coordinó el pase. Livia hizo un pedido falso de mesa. Yo ejecuté la secuencia con temporizadores. Entrada caliente en 8 minutos, principal en 12, postre en 6. Entre un plato y otro, Elena preguntaba si se corta la energía, si el pollo llega a 7 grados, si alguien reporta alergia al huevo después de realizado el pedido, acciones correctivas. Yo respondí con protocolos escritos y ejemplos reales. Generador. Probado. Registro de temperatura cada 2 horas, tarjeta de alérgenos que el salón presenta antes de confirmar. Ella anotó. Cuando terminamos, abrió el cuaderno en una página titulada Proyecto. El restaurante tiene alma, falta sistema. La holding quiere estandarizar sin matar la autoría. Necesito a alguien que traduzca sabores en procesos. Miró a Orlando y después a mí. Rafa, ¿aceptas ayudarme a diseñar el proyecto sello para esta casa? Orlando contuvo la respiración. Yo también, por otro motivo, liderar. La palabra quedó en reposo, como masa descansando, hasta ganar elasticidad. Acepto, respondí, pero con una condición. Nadie sella lo que no probó caliente. Elena sonrió con el mismo medio gesto del día del ravioli. Hecho, mañana. Diagnóstico 360 y plan de 90 días. El diagnóstico comenzó por lo que más duele, costos. Fichas técnicas buenas, pero desactualizadas. La salsa de tomate artesanal se había encarecido por la pésima cosecha. Nadie recalculó el margen. Elena trajo un canvas de proyecto, personas, procesos, producto, place, infraestructura, performance. Yo dibujé encima las líneas del pase, donde se traba el pedido, donde cae la temperatura,
donde la comunicación entre salón y cocina se vuelve teléfono descompuesto. Personas C. Zoraide es pilar invisible. Necesita ayudante y ergonomía, la pileta de lavado está alta. Dolor de espalda, es costo. Ícaro tiene talento, pero cero método de priorización bajo picos de demanda. Propuse entrenamiento de cuellos de botella, simulaciones con reloj y lista corta. Livia gestiona conflictos, pero necesita manuales de atención con respuestas estándar para alérgenos y atrasos, para no cargar todo en la intuición. Procesos, revisamos PO. Algunos estaban de museo, lenguaje demasiado técnico para un turno de viernes con 80 cubiertos. Los reescribí en modo receta, verbos en imperativo, fotos de cada etapa, códigos QR pegados en la mesada con videos cortos. Elena aprobó. Pidió control visual, etiquetas de colores, cronómetros dedicados por estación, checklists plastificados con marcador borrable. Producto, probamos todo a ciegas, incluso lo que se vende por tradición. El filete a la parmesana era un patrimonio afectivo, pero llegaba aguachento en el delivery. Rediseñé, pan con más grueso, queso en 2 capas con gratinador rápido, salsa por debajo, envase ventilado. El ravioli ganó estándar de gramaje 30 gramos y tiempo de cocción según diámetro. Place, infraestructura, cámara frigorífica con layout por zonas, evitando el baile de bandejas. Identificamos un punto ciego en el pasillo de la puerta de servicio. Riesgo de colisión. Cinta amarilla en el piso creando mano de dirección y espejo convexo en la curva. Campana con cronograma de descarbonización ajustado. Performance C. Definimos PI simples. Tiempo medio de espera por etapa. Desvío de temperatura en Partido Comunista de China. Índice de reenvío de plato. Evaluación en EPS por QR debajo de la cuenta. CMV costo de mercadería vendida por familia de producto. Elena montó un tablero en la tablet. Yo lo alimenté con datos reales de 2 semanas. Por la tarde, vino el conflicto inevitable. Orlando, viendo números, pensó que estábamos robotizando la casa. Yo vendí conversación toda la vida. Si empezamos con tablet en la mesa y QR para evaluación, el cliente va a creer que somos franquicia. No se trata de volvernos franquicia, sino de seguir existiendo, respondí, eligiendo cada palabra como quien quita la espina a un pescado. Si el margen sale mal por 3 meses, la conversación se vuelve despedida, y tu conversación merece futuro. Elena fue quirúrgica. El estándar no mata el afecto, la estandarización tonta. Sí, lo que proponemos es estándar inteligente, aquello que protege tu autoría del caos. Zoraide se limpió las manos en el delantal, levantó la voz que rara vez usa. Cuando el PO está bien, me voy antes y nadie se enferma. Silencio. Orlando respiró, lo cual en él es concesión. Está bien, traigan ese plan de 90 días, pero solo firmo si pruebo que el filete sigue teniendo gusto a viernes bueno. Asentí. Mañana, piloto al mediodía, expongo el plan en el pizarrón. Escucho al equipo, ajusto. Nada entra sin degustación y test de servicio. Elena cerró el cuaderno. Eso es, diagnóstico hecho. Ahora, obra abierta, de esas que empiezan de madrugada y terminan con risa al final del turno. Preparamos la casa para el piloto como quien afina orquesta para estreno. Checklists plastificados en las mesadas, cronómetros en 0, cuadro de alérgenos en el salón con iconos grandes. Heladeras con etiquetas de color por día, termómetros infrarrojos cargados. Livia entrenó al equipo para la nueva frase clave: si se atrasa, aviso y compenso. Orlando pasó de mesa en mesa, explicando que estábamos mejorando para seguir siendo nosotros. 12:10. El salón ya respiraba fuerte. El NPS por QR empezó tímido y se volvió juego de mesa. En la cocina, el pase latía. Ícaro cantaba pedidos. Yo marcaba tiempos con lapiceras de color. Zoraide hacía la dupla mágica. Pileta que no ahoga a nadie y mesada que brilla sin olor a cloro de más. A las 12:37, el primer cuello de botella, 3 mesas pidieron parmesana y ravioli juntos. El gratinador no daba abasto. La salsa de la parmesana empezó a ablandar la costra. La campana del pase sonó fuera de ritmo.
cortá la fila del gratinador, grité. Parmegiana primero, sella en la salamandra, salsa por debajo. El ravioli aguanta en manteca tibia, no al fuego directo. Ícaro, gira el pase, 3 en tanda. En 14 minutos, los platos salieron con las texturas correctas. Elena, en el salón, anotó sin intervenir. El tablero mostraba tiempos oscilando, pero dentro del objetivo. Suspiré demasiado pronto. A las 1:05 de la tarde, volvió un plato, mesa 8, parmesana con lactosa por error. El cliente era intolerante. Livia llegó en curva cerrada, alérgeno. El mozo no marcó y la cocina no leyó. Plan de acción correctiva, se me heló la sangre. Respiré 10 segundos. Descarte inmediato del plato. Nuevo, montaje con queso sin lactosa. Separación de utensilios, cambio de tabla y guantes, higienización de la mesada. Livia, voy personalmente a la mesa 8 a explicar y pedir disculpas. Cortesía, sopa de calabaza sin lactosa y postre de frutas. Así lo hice. El cliente escuchó, aceptó la transparencia y aceptó esperar. De vuelta, me pegué en la frente el post-it mental. Alérgenos ritual, no excepción. Reuní al equipo en el pasillo por 30 segundos. Desde ahora, pedido con alérgeno lleva pin rojo en el comandero y el billete físico va engrampado en el pase. Nadie da enter sin decir alérgico en voz alta. Zoraide ya estaba limpiando el área con el método CR comunica registra. Ícaro separando pinzas. El turno siguió. Al final del almuerzo, NPS promedio 91. Tiempo de esperas. Entrada 9, objetivo 8-10, principal 14, objetivo 12-15, postre 7, objetivo 6-8. CMV del día dentro de la meta. La parmesana con el nuevo montaje recibió elogios en el QR crujiente hasta el final. Elena se acercó al pase. El error con alérgenos fue grave. La respuesta fue excelente. En sistemas maduros, no es si se falla, es como se corrige. Orlando abrazó 2 mesas a la salida, volvió con los ojos húmedos. Escuché volveremos. Nos miró a Elena y a mí. Ese tal estándar inteligente sabe a casa llena. Por la noche, abrimos el debrief con pan recién horneado. Elena apuntó mejora en el gratinador, comprar segundo módulo, refuerzo en la capacitación de alérgenos, y propuso un Kanban simple, para priorizar tareas de 90 días. Yo añadí rotación de estación para que todos conocieran el cuello de botella del otro, empatía operativa. Zoraide ganó banquetas regulables. Ícaro, un cronograma de microentrenos de priorización. Livia salió con modelo de respuestas estándar. Y libertad para adornar con su corazón. Mañana, presento el plan 90 a Orlando, dijo Elena. Y, si firma, viene mi propuesta para ti, Rafa. Dormir, casi, el ruido de la campana quedó resonando en el pecho. Pero, por primera vez, quise que el día siguiente llegara en su punto. Plan 90 en el pizarrón. Personas. Contratar ayudante para Zoraide. Entrenar alérgenos semanalmente. Rotación de estaciones. Evaluación 360 con feedback breve. Procesos. Actualización de PO con videos QR. Kanban de mejoras, auditorías internas quincenales bajo mi liderazgo y checklist de Elena. Producto, estandarización de gramaje, segunda línea de gratinador, revisión del delivery, envases ventilados, sellos de alérgenos, revisión estacional de costos, place, ergonomía de la pileta, mano de dirección en el pasillo, espejo convexo, campana con cronograma, performance, tablero vivo, metas, NPS 90, tiempo de principal 14, CMV por familia dentro del objetivo, 0 incidentes de alérgenos o 100% de correcciones según PO cuando ocurran near-misses. Orlando escuchó, caminó, pasó la mano por la madera de la barra como quien comprueba si aguanta baile. Firmo, dijo, y la lapicera rayó el contrato con el programa sello. Terra, brasa. Elena respiró ese aire de asunto que cambia de color. Y ahora, Rafa, sacó de la carpeta un documento con mi nombre. Propuesta coordinador de operaciones y calidad de A. Ponte de Ferro. Lideras la implantación del sello, capacitas al equipo, mantienes auditorías internas, me reportas por 3 meses.
Después, autonomía local, salario X, bono atado a metas, y beca para curso de gestión de alimentos y bebidas. Leí todo con el mismo celo con que mido sal. Delegar me dio más miedo que liderar. Recordé el día en que entré allí como pasante, las manos temblorosas al dar vuelta la primera omelette para clientes. Recordé la sonrisa ladeada de Elena cuando hablé de Partido Comunista de China en el ravioli. Recordé a Zoraide, columna del lugar. Acepto, dije, pero con cláusula morale, nadie se queda atrás. Entrenamos a quien quiera subir, y yo solo sirvo lo que puedo explicar. Elena tendió la mano. De acuerdo, liderar es explicar con paciencia, delegar es confiar sin desaparecer, y auditar es cuidar, sin mimar. El primer día como coordinador fue un ejercicio de desapego. Ícaro asumió la estación caliente. Yo me quedé en el pase y los tiempos. Me equivoqué al querer responder a todo. Elena me llevó a un lado. 3 verbos: ver, priorizar, pedir. Ya no eres 2 manos más. Eres un par de ojos que protege el conjunto. Respiré, entregué la pinza, tomé el pizarrón. Por la noche, el equipo me regaló un termómetro nuevo con mi nombre grabado. Zoraide dijo, para medir la temperatura de lo que no puede enfriarse. Coraje, ética, sopa. Nos reímos. El restaurante estaba lleno. Orlando sonreía con ese tipo de cansancio que vale la pena. Antes de irme, me quedé mirando el salón vacío. La barra reflejaba las lámparas colgantes. El reloj marcaba las 0:03. Pensé en lo que diría mi madre, que me enseñó a amasar pan. El estándar es descansar en la certeza de que el próximo pan va a crecer igual. Escribí la frase en un papel y la pegué detrás del tablero de Kanban. Mañana, dijo Elena, poniéndose el saco, hacemos la primera auditoría interna con la vara del sello, y, si pasamos, marco la visita oficial. Sonrió, pero, sinceramente, ustedes ya cruzaron la parte más difícil, corregir equivocándose. El día de la visita oficial parecía final de campeonato. Equipo ensayado, vivos, carteles de alérgenos impecables, suficiente hielo, aprendizaje caro de agosto, aceite filtrado y medido, termómetros calibrados. Livia alineó el salón como quien arma coreografía. Orlando se puso el mejor delantal. Yo revisé el tablero. Metas cumplidas en las últimas 2 semanas. Los auditores llegaron en dupla, Elena y un colega, Ramón. Chequearon la recepción de mercaderías: pescado a 18 grados, hojas a 56 grados con baño de hielo. Miraron trazabilidad, etiquetas, PEPs. Testearon una simulación de corte de energía. El generador arrancó en 15 segundos. Registros activados. Hicieron preguntas de alérgenos a distintos miembros del equipo. Todos respondieron con el mismo ritual. Zoraide mostró la planilla. Desanitización con orgullo discreto. Ícaro narró el pase como radio de partido, sin atropellar. Livia presentó el NPS con comentarios de clientes. Crujiente hasta el final, explicaron el atraso y compensaron. ¿Parece franquicia? No, parece organizado. En medio del servicio, un imprevisto probó nuestra alma. Se tapó la pileta de la estación fría. Antiguamente, habría sido caos. Hoy, plan barrios, migramos el armado de ensaladas a la estación auxiliar. Activamos flujo alternativo en el pasillo. Con mano de dirección inversa, cinta azul guardada para eso. Llamamos al plomero aliado. Ramón observó sin intervenir. Elena solo arqueó la ceja. Nuestra vieja regla de la sal. El almuerzo terminó con NPS 93. Tiempos dentro de la meta, 0 reenvíos. En la sala del fondo, reunión breve. Ramón habló primero. Procesos vivos, no de pared. Punto altos, respuesta a alérgenos y control visual. Punto de atención. Mantener calibración documentada mensual. Hoy está, pero precisa calendario fijo. Elena cerró el cuaderno que nos acompañó desde la mesa 12. Cuando vine como clienta exigente, quise ver la casa sin maquillaje. Volví como auditora porque sexta talento pidiendo método. Hoy veo método sirviendo al talento. Se volvió hacia mí. Rafa, bienvenido al programa de líderes de la holding. A partir de ahora, además de coordinar aquí, participas del grupo de estándar inteligente que escribe los PO con sabor para otras casas.
Orlando aplaudió antes de recordar que era una reunión. Zoraide se secó el ojo con la manga. Ícaro posó como héroe cansado. Livia me dio un abrazo que cabría en el manual. Cerramos la noche con staff meal que parecía fiesta íntima. Parmesana en la versión ganadora, ensalada crocante, pan del día, sopa que abraza. Elena se sentó con nosotros, sin cuaderno. Recuerden, el estándar no es prisión, es puente, y el puente se revisa cuando el río cambia. Yo añadí, y quien cruza junto, aprende a liderar sin gritar, a auditar sin humillar, y a cocinar sin olvidar por qué empezó. Al final, fui al salón oscuro y encendí una sola lámpara colgante. Escribí en el pizarrón de recados, al lado del menú del día, sabores sin proceso se pierden, procesos sin sabor cansan. Aquí servimos ambos. Rafa, la puerta de vidrio, reflejó la calle como un espejo de agua. Afuera, una pareja se sacó una foto en la fachada. Adentro, el cronómetro del pase, ahora en silencio, parecía un corazón descansando en el compás correcto. La clienta exigente había vuelto. La auditora se había revelado. Y yo descubrí que mi cuaderno de PDF valía tanto como mi cuchara de palo. Nombrado para liderar. Aprendí que el liderazgo, en la cocina, sabe a mise en place bien hecho, nadie lo ve, pero todos sienten cuando falta.